¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tutorial de cómo pintar lava. Antes de comenzar quiero aclarar que lo vamos a dividirlo en dos partes. En esta primera vamos a enfocarnos en la roca y en cómo crear estos efectos de luz, y en la segunda en la lava en sí. Es muy importante tener las dos correctamente, ya que estas se van a complementar. Como la lava es de cierta manera una fuente de luz, esta va a afectar la roca, por lo tanto tenemos que entender muy bien este concepto y cómo funciona. Bien, tenemos aquí una silueta que representa la roca antes de meter detalle, y en la parte superior ven que tengo ahí unas deformaciones. Voy a trabajar primero con esta parte, y a mi lado izquierdo tengo la representación de mi fuente de luz externa. Podría ser un sol o un foco. Por obvias razones, como la luz está del lado izquierdo, claro que la mayor cantidad de luz en la esfera va a estar de ese lado, y del lado derecho es donde va a haber más cantidad de sombra. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de ya los pequeños detalles o las rocas que están conformando la esfera en sí? ¿Cómo podemos atacar esta parte? Bien, para esto lo vamos a dividir en dos partes. Podría ser la roca que está hacia afuera, como esta que tengo, esta primera roca a mi lado izquierdo, y las que están hacia adentro, que podrían ser consideradas una especie de cráter. Bien, vamos a dibujar aquí a un lado esta misma representación, pero de manera plana o vista de lado. Tenemos aquí como que una montaña y un cráter, y vamos a representar nuestra fuente de luz del lado izquierdo. Para entender este concepto tenemos que entender que hay dos paredes, pared izquierda y pared derecha. La pared izquierda en la montaña y la pared izquierda y derecha en el cráter. Bien, vamos a comenzar ahorita con la fuente de luz, y vamos a ver cómo afecta en la montaña. La fuente de luz en la montaña, vamos a ver, en la pared izquierda es la que está más cercana a la fuente de luz, que podría ser el sol. Por lo tanto, aquí va a recibir mayor cantidad de luz, pero en el cráter va a recibir sombra. Es completamente, digamos que opuesto. Y en la montaña del lado derecho va a recibir sombra, y en el cráter del lado derecho va a recibir luz. Vamos a ver otra vez. Aquí es donde golpea la luz directamente, en la montaña y en la cara superior también, que son las dos caras que están más cercanas. Ahora, en la parte del cráter, si nosotros nos imaginamos un rayo de luz, este no alcanza a tocar la pared izquierda, sino que va a tocar la pared del lado derecho, y podemos ver cómo aquí se ilumina la cara derecha del cráter y la cara izquierda de la montaña, y va a ser a la inversa con la sombra. Bien, con esto son digamos que los fundamentos para entender cómo vamos a trabajar todo el proyecto, así que es muy importante que lo entiendan. En la montaña, vamos a agarrar otro color. En la montaña, aquí, lado derecho, sombra, y cráter, lado izquierdo, sombra. ¿Sí? Si mantenemos una congruencia con todo esto, al momento de pintar en la esfera, al ir agregando detalles, vamos a lograr ese efecto. Realmente la mayor parte de los casos, cuando trabajamos sin ningún tipo de trazo, el error es en que no hay una congruencia entre las caras y la fuente de luz. Aquí estoy dibujando como que una especie de montaña, y dibujé un cubo porque es mucho más fácil visualizar todo como si fueran cubos o alguna figura mucho más simplificada para poder entender. Aquí en la parte roja es una cara del lado derecho de la montaña, y es donde habría sombra, y en la parte azul es donde habría luz. Vamos a ver aquí otro ejemplo con otro cubo. Vamos a ver, pintamos aquí, es lado izquierdo en montaña, recibe mayor cantidad de luz, lado derecho montaña, mayor cantidad de sombra. Ahora, hay caras intermedias. Oye, ¿qué tanto está el ángulo a la izquierda o a la derecha? Esto es meramente interpretación de cada artista. Aquí ya nosotros vamos a ser los jueces para determinar si está más inclinada a la derecha o a la izquierda para poner sombra. Ahora, aquí vamos a comenzar a trabajar con varias tonalidades de sombras, y es donde se va a comenzar digamos que a complicar un poco más. Por lo tanto, les repito, es muy importante entender este concepto. Bien, vamos a continuar aquí todavía. Estoy trabajando aquí con el lazo poligonal. Esta herramienta la vamos a estar utilizando todo el proyecto, porque vamos a conseguir dos efectos. Uno es crear unas áreas muy marcadas y otras muy suaves, pero vamos a ver más adelante.
Aquí lo que estoy trabajando es la silueta de la roca. Antes de comenzar a meter detalle, voy a comenzar a trabajar con la silueta hasta obtener algo que me guste y que crea que se vea adecuado. Trato de que se vea lo más orgánico posible, que no se vea perfecto, para que sea más natural. Ya teniendo esta silueta, voy a bloquear la capa. Para bloquear la capa, en el panel de capas o de layers, ahí arriba donde dice Lock, hay un botón que trae como una transparencia. Cuando ustedes lo presionan, vamos a bloquear la capa. Y con bloquear la capa me refiero a que solamente vamos a poder pintar donde hay píxeles. Pero tengo un tutorial de eso más adelante. Bien, referente al color, pueden ver que agregué varias tonalidades de azul y abajo tengo un rango de colores establecido. Este es mi control de colores. El control de colores lo utilizo para no salirme de ese rango y poder mantener todo congruente. Es como una gran ayuda, sobre todo cuando no tenemos tanta experiencia en el manejo de color. ¿Y cómo agrego tanta diversidad de color como lo estoy haciendo aquí? Bien, voy a trabajar en este caso con una brocha y una opacidad baja para lograr para poder hacer que se mezclen los colores. Si yo trabajo con una brocha, por decir, a un 20 o a un 30%, cada vez que vaya pintando voy a ir agregando color de a poco y voy a tener un mayor control, el cual me va a permitir también ir mezclando cada vez más los colores. Y referente al lazo poligonal, que lo estoy usando constantemente, como pueden ver, lo hago porque la piedra tiene un efecto como muy angular. Cada vez que la roca hace un cambio de ángulo muy marcado, lo que significa en términos de color es un cambio en el valor del color. Si yo tengo una cara apuntando a la fuente de luz, que va a ser clara, pues tengo un tono azul más claro, pero cuando cambia drásticamente hacia la derecha, tengo que dar el efecto de el cambio de ángulo con color. Por lo tanto, cuando utilizo el lazo, me ayuda a dejar muy marcados esos cambios de color, como pueden ver aquí como bordes o orillas muy marcadas, y que también puedo utilizar para crear efectos como de grietas. Este proceso van a ver que lo hago continuamente, es un estira y afloja, o sea, agrego y retrocedo y voy haciendo varias pruebas hasta obtener un resultado que me parece, simplemente que me convenza. Aquí estoy haciendo varias pruebas todavía tratando de determinar las caras y como pueden ver aquí, si simplifican en su mente, tratan de visualizar cada uno de estos elementos, son simplemente rectángulos o cubos que están apilados entre sí y las caras que están más cercanas hacia la fuente de luz son las más claras y las que están hacia el lado derecho, en el caso de las montañas, son las más oscuras. Aquí nuevamente continuamos con la herramienta del lazo y de esta forma, continuando y agregando detalles entre montañas y cráteres, siguiendo las reglas que establecimos al principio, vamos a poder lograr conseguir esa congruencia que les comentaba anteriormente para dar el efecto de volumen. Si esta congruencia no está bien aplicada, no se va a lograr el efecto. Bien, aquí vamos a continuar haciendo experimentaciones, agregando cada vez más detalles. Y hablando de detalles, pueden ver que la manera de trabajar, al menos en este caso en particular, es de más a menos. En el caso, o sea, más volumen, primero la esfera en general, luego unas rocas de tamaño mediano, luego más pequeñas, luego detalles más pequeños y cada vez vamos afinando y agregando pequeños detalles sobre las rocas, pero teniendo en cuenta las direcciones de las caras. Y con esto van a ver que se va a ir haciendo mucho más fácil cada vez el entender cómo iluminar. Aquí pueden ver que sigo iluminando o coloreando con una opacidad baja. Aquí estoy con un 78% tratando de mezclar. Y muy importante, a mi lado izquierdo tengo diferentes referencias. Mi recomendación es que nunca trabajen sin ninguna referencia para poder tener algo más apegado a la realidad y tener algo sobre lo cual poder basarnos. Nunca tratar de sacar todo de nuestra cabeza, ya que el resultado no va a ser tan bueno a comparación a que si lo hacemos con una imagen real o alguna muy buena referencia para poder trabajar. Aquí ya nada más, como les comenté, voy de menos detalle a más. Estoy agregando aquí ya las pequeñas grietas para ir dándole ese efecto. Y hablando de las grietas, estoy tratando de imaginarme como si fueran
como si fueran agua, y me voy a explicar. Para crear esta roca primero tuvo que haber habido una corriente de lava que se mueve como el agua, y esas deben traer un patrón de olas. Lo que estoy tratando de simular con las grietas es que estén paralelas entre sí para dar ese efecto como que de olas que fueron creadas previamente por la lava. Y todo esto es simplemente tratar de analizar y buscar la manera de o entender lo que está pasando para poder obtener un buen resultado. También hice un poco de experimentación de pintar con un poco de textura. Trato normalmente de que todas mis brochas sean las habituales, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto sería todo. Déjenme sus comentarios qué les pareció y nos vemos en la segunda parte. No olvides suscribirte para ver la continuación de este video. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.